Condición de equilibrio de los cuerpos. Son dos condiciones, la primera condición de equilibrio de los cuerpos y la segunda condición de equilibrio de los cuerpos. La primera condición de equilibrio de los cuerpos señala que para que un cuerpo se mantenga estable, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Por ello, debemos diferenciar que en un cuerpo presenta su propio peso. Ese peso siempre se va a orientar hacia abajo. Ese peso puedo simbolizar con la letra P o con la letra W. Siempre el peso se orienta hacia abajo. Es un tipo de fuerza que se orienta hacia abajo. Pero a este cuerpo, para que no se tenga que caer o no se tenga que tambalear, hay otra fuerza que lo sostiene con orientación hacia arriba, que se llama tensión, que simbolizo con la letra T. La tensión, además de estar orientado hacia arriba, se encuentra presente en los hilos, alambres, sogas, etc. También se mide, igual que el peso, en newton, kilopondios, libra-fuerza, dinas, etc. La segunda condición de equilibrio se resume en estas fórmulas. Dice que la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas. Muy importante diferenciar que si una fuerza está orientada hacia arriba va a tener signo positivo, si una fuerza se orienta hacia abajo va a tener signo negativo. También el momento de una fuerza, que se simboliza así, es igual a la fuerza por la distancia. El punto de aplicación de una fuerza se simboliza de esta manera y dice que es igual a la sumatoria de los momentos sobre la resultante. Veamos un par de ejercicios. Te dice acá, hallar la tensión en 2, te dijo tensión, quiere decir que es cuerda, esta tensión de acá, esta cuerda de acá. Si el peso de este bloque, dice, vale 100 newton, W es peso. Lo primero que voy a hacer es trazar el plano cartesiano. Esta va a ser la componente X y esta la componente Y. Me dice que el peso de este bloque vale 100 newton. Ese peso siempre se orienta hacia abajo y dice vale 100 newton. Volviendo a regraficar en el plano cartesiano, esta de acá sería una cuerdita que sería tensión, que estaría en este cuadrante. Le pongo tensión 1. Siempre debo buscar el ángulo que esté hacia la componente X. En este caso, si acá vale 60, también por ángulo opuesto, acá valdría 60. Tengo hacia acá, hacia este cuadrante, esta otra cuerda que sería tensión 2 y voy a buscarle el ángulo hacia X. Si acá vale 30, también acá valdría 30. Esto va a ser tensión 2. Y tengo este peso que se va a orientar hacia abajo y coincide con este eje de acá, que vale 100. Observando el gráfico, percátate que tenemos 3 fuerzas, de las cuales estas 2 están formando ángulo. Cuando la fuerza forma ángulo, debo descomponer hacia X y hacia Y. Hacia X, ¿cómo sería? Pongo el valor de la fuerza, que en este caso vale tensión 1, X para nosotros significa coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 60. Hacia Y sería, pongo el valor de la fuerza que vale tensión 1 por Y. ¿Qué significa? Y significa seno. ¿Seno de cuánto? Seno de 60. Tendría tensión 1 por coseno de 60, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, 1/2. Acá, tensión 1 por seno de 60, cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre la hipotenusa 2. Listo, para diferenciar los circulo. Tensión 2 también está formando ángulo, por eso voy a descomponer hacia Y y hacia X. Hacia Y, ¿cómo sería? Pongo el valor de la fuerza, que en este caso es tensión 2, por Y, ¿qué significa? Seno. ¿Seno de cuánto en este caso? Seno de 30. Puedo proceder, tensión 2 por seno de 30 vale 1/2. Hacia X, pongo el valor de la fuerza, que es tensión 2 por X significa coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 30. Sería tensión 2 por coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Listo, tengo 1, 2, 3, 4, con esto 5 fuerzas. Y te dijo hallar la tensión. Siempre que te diga hallar la tensión, tú vas a aplicar la primera condición de equilibrio, que dice sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y también la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de las fuerzas en X. X es todo esto de acá. ¿Quiénes están en X? Este de acá, que vale tensión 1 por 1/2, está en el lado positivo, por eso se sobreentiende que tiene signo más. También está en X este de acá, pero está en el lado negativo, por eso va a tener signo menos. Todavía es igual a 0. Este que acá está restando, a este lado va a pasar a
sumar. Sería así. Tenemos una igualdad cuyas bases son idénticas. Por esa razón puedo simplificar las bases y desapareció. ¿Qué me quedó? Tensión 1 por 1, tensión 1. Es igual a acá, tensión 2 por raíz de 3. Hasta ahí llegué. Obtuve que tensión 1 vale tensión 2 por raíz de 3. Vayamos con Y. Y es todo esto de acá. ¿Quiénes están en Y? Este de acá en el lado positivo, que es tensión 1 por raíz de 3 sobre 2. También este de acá, que vale tensión 2 por 1/2. Está en el lado positivo, por eso tiene signo más. ¿Quién más está en Y? Este de acá, que es 100, pero está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo. Todo esto es igual a 0. Asimismo, en vez de poner esta tensión 1, puedo reemplazarlo por este valor que saqué acá, que vale tensión 2 por raíz de 3. Todavía este de acá sigue bajando, más tensión 2 por 1/2. Este 100 que acá está restando, a este lado pasaría a sumar. Tengo acá raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 equivale simplemente a 3. 3 por tensión 2 sería 3 tensión 2 sobre 2 todavía. Más tensión 2 por 1, tensión 2 sobre 2. Es igual a 100. Observa que acá se ha formado una fracción homogénea. Por esa razón sumo los numeradores. Sumando 3 tensión 2 más 1 tensión 2 sería 4 tensión 2. Sobre el mismo denominador que sería 2. Es igual a 100. Puedo dividir 4 entre este 2 sería 2. 2 tensión 2 es igual a 100. Este 2 que acá está multiplicando, a este lado pasaría a dividir. Dividiendo sería 100 entre 2 me sale 50. Eso vale la tensión 2. Me pedí hallar tensión 2 y tensión 2 vale 50. Veamos un siguiente caso. Te dijo hallar las tensiones en este sistema en equilibrio si la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que hago es trazar el plano cartesiano, que sería esta es la componente X y esta es la componente Y. Para empezar, acá tengo este bloque que vale 6 kilogramos. Esto no es peso, esto es masa. El peso recuerda que se puede medir en newton, dinas, kilopondio, libra-fuerza principalmente. Esto está expresado en kilogramos. Quien se mide en kilogramos es la masa. Esto es masa, pero puedo sacar el peso. El peso en fórmula, peso es igual a masa por gravedad. Reemplazando, peso me pide hallar. La masa, ¿cuánto dice que vale? 6 kilogramos. La gravedad de la Tierra me dice que voy a considerar 10 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando 6 por 10 sería 60. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newton. Es decir, el peso de este bloque vale 60 newton. Volviéndolo a llevar al plano cartesiano. Esta cuerdita de acá coincide con este eje. Recuerda que siempre debo buscar el ángulo hacia X. Mira, al trazar el plano cartesiano, acá se ha formado un triángulo rectángulo. Acá estaría el ángulo recto y acá arriba vale 53, entonces este ángulo inferior valdría 37, que sería este de acá. Yo digo que este va a ser tensión 1. Como me dice tensiones, asumo que la otra tensión o la otra cuerda es esta de acá, que está coincidiendo con esta pared o parante. Estaría acá. Eso sería tensión 2. Y el peso, que vale 60 newton, va a estar orientado en este eje de acá. Pero antes de poner esta tensión 1 está formando ángulo. Por eso tengo que descomponer hacia X y hacia Y. Descomponiendo hacia X, pongo el valor de la fuerza, que vale tensión 1 por X, para nosotros significa seno. En este caso, seno de 37. Sería hacia Y, pongo el valor de la fuerza, que vale tensión 1 por Y, significa seno. ¿Seno de cuánto? Seno de 37. Sería tensión 1 por coseno de 37 vale 4 quintos. Hacia acá, tensión 1 por seno de 37 vale 3 quintos. Para diferenciar, tengo estas dos fuerzas, también tengo hacia acá esta fuerza que valía, o este peso que valía 60 newton, se orienta hacia abajo. Y tengo esta otra fuerza. En total, 4 fuerzas. Me dijo hallar las tensiones. Para hallar la tensión, debo aplicar la primera condición de equilibrio, que dice sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, y también la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. X es todo esto de acá. ¿Quién está en X?
tensión 2 en el lado positivo, y en el lado negativo está este de acá, tensión 1 por 4/5, es igual a 0. Este que acá está restando, a este lado va a pasar a sumar, y sería así. Hasta ahí me quedé. Vamos en Y. Y es este de acá. Este está en el lado positivo, tensión 1 por 3/5. También en Y está este que vale 60, pero está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo. Es igual a 0. Este 60 que acá está restando, a este lado va a pasar a sumar. Entonces, este 5 que acá divide, a este lado pasaría a multiplicar. Yo por cuestión de comodidad puse así, 3 por tensión 1, 3 tensión 1. Es igual a 5 por 60, vale 300. Este 3 que acá multiplica, a este lado pasaría a dividir. Dividiendo sería 300 entre 3, me va a salir 100. Eso vale la tensión 1. Pero también me pide hallar la tensión 2. Puedo reemplazar acá. Sería así, tensión 2 que va a ser igual a 4/5. Acá se sobreentiende que hay por tensión 1 que acabamos de sacar que vale 100. Podría simplificar, quinta de 5, 1, quinta de 100, 20. 20 por 4 me saldría 80. De frente. Tensión 1 vale 100 y tensión 2 vale 80. Veamos para la segunda condición de equilibrio. Te dice acá, ¿a qué distancia del punto P, acá está el punto P, se encuentra el punto de aplicación de este sistema de fuerzas? Para empezar, yo le pongo que esta fuerza sea la fuerza, perdón, me pide hallar primero punto de aplicación. Yo le pongo a este de acá que sea fuerza 1, a este de acá fuerza 2 y a este de acá fuerza 3. Me pide que trabaje con respecto a este punto. Y me pide hallar punto de aplicación. Para hallar el punto de aplicación está esta fórmula, que dice sumatoria de los momentos sobre la resultante. Me pide esto, pero previamente necesito saber la sumatoria de los momentos, cuya fórmula es esta de acá. También, previamente, necesito saber la resultante, cuya fórmula es esta de acá. Vamos a hallar la resultante, que dice es igual a la sumatoria de las fuerzas. Para eso tengo esta fuerza 1, que vale 120, y está orientado hacia abajo. Si la fuerza se orienta hacia abajo, tiene signo negativo, por eso esto sería menos 120. Tengo esta fuerza que vale 80 newton y también está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo. Igual, esta fuerza que vale 40 newton también está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo. Menos 120 con menos 80 con menos 40 todavía me saldría menos 240. Eso vale la resultante. Vamos a hallar el momento de una fuerza. Debo trabajar con referencia al punto que me ha indicado, en este caso el punto P. Empiezo con esta fuerza que vale 120 newton y por estar orientado hacia abajo tiene signo negativo. Por la distancia con respecto al punto P, en este caso la fuerza está coincidiendo con el punto P. Cuando la fuerza coincide con el punto, la distancia vale 0. Tengo esta fuerza 2 que también está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo, sería menos 80. Por la distancia hasta el punto P, desde esta fuerza que vale 80 hasta el punto P, hay esta distancia que vale 8. Tengo esta otra fuerza que vale 40 y también está orientado hacia abajo, por eso va a tener signo negativo. Por la distancia hasta el punto P, de acá hasta acá hay 12 y todavía hasta acá hay 8, o sea, sería 8 más 12, 20. La distancia total de esta fuerza 40 hasta el punto P sería 20. Menos 120 por 0 sale 0, por eso lo taché, ya no considero. Menos 80 por 8 me sale menos 640. Menos 40 por 20 me sale menos 800. Menos 640 con menos 800 harían menos 1440. Simplemente reemplazar. Sumatoria de los momentos me salió menos 1440. Sobre la resultante que salió menos 240. Dividiendo esto entre esto me sale 6. Menos entre menos saldría más. La respuesta sería que el punto de aplicación vale 6.